Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Traje hoy la pizarra para que no se les olvide cómo recibimos clases. Bien, vamos a ver ahora una clase sobre la estructura del predicado en la oración. En las clases posteriores que ustedes pueden encontrar en la plataforma, ya expliqué la estructura del sujeto y hablamos sobre los sintagmas. Así que si no han visto esas clases, va a ser necesario para que podamos entender esta. Bien, decíamos en aquellos videos que yo les grabé que el predicado puede ser de dos tipos, puede ser un predicado verbal o puede ser un predicado nominal. El predicado verbal ya se explicó allá y solamente voy a explicar acá el predicado nominal. El predicado nominal, digamos el secreto o la clave del predicado nominal es el verbo copulativo. Todos los predicados nominales se construyen a través de un verbo copulativo. Ustedes me van a preguntar cuál es el verbo copulativo y ya lo voy a decir dentro de unos momentos. Además del verbo copulativo, que es un verbo vacío de significado, es decir, un verbo que no significa, que no tiene significado por sí mismo. Un verbo, por ejemplo, transitivo, de los que sí tienen significado, comer, saltar, bailar, esos verbos pueden quedar solo y tienen significado, pero los verbos copulativos no. Ok, además de un verbo copulativo, el predicado nominal también tiene un atributo, es decir, lo que va a acompañar al verbo. Entonces decíamos que el predicado nominal se podía construir con el verbo copulativo. También se puede construir con los verbos semipredicativos, que ya lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver entonces qué son los verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer y semejar. Estos cuatro son los verbos copulativos y vamos a ver qué funciones tienen en la oración. Número 1 es un lazo. Cópula es un lazo que une el sujeto con el atributo. Todos los predicados nominales tienen un atributo. Número 2, la cópula no tiene significado. Es decir, este verbo copulativo no tiene significado en sí mismo. El otro tipo de verbos, los verbos transitivos, por ejemplo, comer, saltar, dormir, esas cosas que hacemos en cuarentena, esos verbos sí tienen significado en sí mismo. No necesito añadir algo para saber qué está ocurriendo. Sin embargo, en los verbos copulativos sí necesito añadir algo más. De ahí que necesite un atributo. Por ejemplo, la camisa es blanca. Si yo digo solamente la camisa es, no tiene significado. Por eso se les conoce como verbo copulativo. Hacen un enlace. ¿En qué? La cópula solo establece una relación entre el sujeto con el atributo. La camisa es el sujeto, ¿verdad? Estamos claros. La camisa es blanca. Blanca viene a ser el sintagma atributivo, el atributo. Y es de lo que está hablando la oración. Entonces, la cópula, el verbo copulativo, establece un enlace entre ellos dos. Es por eso que en los predicados nominales no exista núcleo del predicado, que el verbo no sea núcleo del predicado, sino que en los predicados nominales el núcleo del predicado va a ser el atributo, porque eso es lo que importa en el predicado nominal. Veamos otros ejemplos. El carro está roto. Ahí está el verbo copulativo, ahí está el atributo y el sujeto. Y el verbo copulativo está haciendo un enlace. Probemos otra vez. Si yo digo solamente el carro está, no tiene mucho significado. Otro ejemplo, la cuarentena parece eterna. Verbo copulativo, parecer. Ahí está el sujeto, la cuarentena y el atributo, eterna. Si yo dejo solamente la cuarentena parece, tampoco tiene sentido. La cuarentena parece eterna. Ahí está el sujeto, la cópula más el atributo. Vamos a ver ahora los verbos semipredicativos. Ok, señores, veamos el verbo semipredicativo, pero antes quiero hacer una aclaración sobre los verbos copulativos. Y es que existen ocasiones donde los verbos copulativos sí pueden servir o funcionar, como un predicado verbal. Y eso sucede cuando el verbo ser, por ejemplo, quiere significar o da a entender ocurrir, suceder, llevarse a cabo. Por ejemplo, el examen será mañana. El examen va a ocurrir o sucederá mañana. Cuando tienen ese significado, entonces sí está funcionando como un predicado verbal. Pero yo les voy a dar una clave. ¿Cómo voy a saber? La clave es ver si lo que complementa al verbo es un complemento aparte
o ver si ese complemento es un atributo del sujeto. Si es un atributo del sujeto, entonces es un predicado nominal. Si no es un atributo del sujeto, sino que son complementos del sujeto, sintagmas que están complementando al verbo, entonces es un predicado verbal. También cuando, por ejemplo, el verbo estar significa estar presente en el lugar, o cuando los otros dos verbos, parecer, tienen la significación de tener semejanza con alguien. Cuando ustedes vean esas significaciones, entonces ese predicado, aunque tenga un verbo copulativo, puede funcionar como un predicado verbal. Yo sé que se puso un poco más complejo, pero ustedes pueden darle para atrás al video. Yo además estoy subiendo a la plataforma diferentes recursos que ustedes pueden revisar para terminar de entender lo que se comparte en la clase. Ok, el verbo semipredicativo, como lo dice su nombre, es semipredicativo. No es ni verbo copulativo, pero tampoco es verbo predicativo, está como entre medio de los dos. Es decir, puede funcionar como un verbo copulativo o a veces puede funcionar como un verbo predicativo. Algunos de esos verbos son quedarse, ponerse, hacerse, salir. Y ahí va una tarea para ustedes. Investiguen 10 verbos semipredicativos. Una vez nosotros comenzamos a entender, a tener en nuestra memoria cuáles son los verbos semipredicativos, nos va a facilitar más el análisis. Veamos un ejemplo de cuando el verbo semipredicativo puede funcionar como predicado verbal y también puede funcionar como predicado nominal. Vean este primer ejemplo. Ellos se quedaron en el aula. Es un verbo predicativo porque no está en el aula, no es un atributo de ellos. Nos está diciendo que ellos se quedaron precisamente ahí en el aula. Entonces yo reconozco, ese es un verbo, un predicado verbal. Pero esa misma construcción, verbal de se quedaron, puedo usarla también para un predicado nominal. Ella se quedó triste. En este momento, el verbo semipredicativo está funcionando como una cópula. Ella se quedó triste. Triste sí es un atributo de ella. ¿Me explico? Ok. Bueno, chicos, hasta ahí llegamos con esta clase. Espero que hayan entendido. Voy a subir más recursos a la plataforma para que ustedes se apoyen y pasen un bonito día. Cuídense.